que decíamos que yo les decía, ¿no? En aquel momento que era hoy vamos a tener un día de fiesta de las palabras, ¿no? Eso yo creo que es importante. Yo creo que el tema de la fiesta de la palabra en los tiempos en los que corren no está mal. No está mal. Que hablemos de la palabra, ¿no? Mejor que de la palabra y más de la poesía, cuando lo que está de moda es una prosa agresiva. De Sancho Panza. Una prosa agresiva, ¿verdad? Una prosa de Sancho Panza. Entonces hablar en estos tiempos de poesía es como ir con el pie cambiado, ¿no? Malos tiempos, pero la lírica ya lo decía el sí. Y bueno, pues con más motivo entonces para estar contentos para estar hoy aquí. Yo creo que la poesía nunca ha sido un acto de masa, no hemos sido el fútbol, ni hemos sido esas cosas, pero bueno, eso no es una selecta mayoría, ya es una selecta minoría. Sí. Bueno, pero seguimos ahí haciendo lo que yo creo que es nuestra obligación. O sea, yo creo que es una obligación defender. Yo creo que hay que ser un encanto. El otro día hablamos también de la defensa de las minorías, de las muchas minorías, ¿no? Pues claro, es que al final empiezas a sumar y tantas minorías empiezas a sumarlas y son la gran mayoría. Es decir, la minoría de los homosexuales, la minoría de los que piensan políticamente de una forma, la minoría de los que asumen una determinada responsabilidad social, las minorías, pues claro, empieza a sumar tantas minorías y dice, bueno, pues si es que al final somos todos, ¿no? O sea que alguien siempre está encuadrado. Sí. Eso no nos sirve de nada. Bueno, pero por eso hay que hablar de la defensa de las minorías, yo creo que con palabra grande, ¿no? La defensa de las minorías. Bueno, yo lo que digo, siempre viva la diferencia. Exacto. Bueno, y en esas estamos, ¿no? Y entonces en una obra que nos trae hoy, yo no voy a hablar porque para eso ya está Cecilia, pero que ya solo el título ya nos sugiere lo que es la esencia misma de una poesía, que es la intimidad, ¿no? Y cuando hablamos de intimidad, pues hablamos de riesgo. Yo siempre digo, una vez me presentaron tuve que presentar un título parecido y yo decía, pero ¿y quién se arriesga a desnudarse en los tiempos que corren? Porque hablar de intimidad es desnudarse en los tiempos que corren, pero la desnudez no la del cuerpo, que esa al fin y al cabo la otra, ¿no? La que dice, bueno, este soy yo. La de mirarse al espejo, que no está muy de moda tampoco, la de mirarse al espejo y sacar lo que uno tiene dentro y hacer esa autocrítica, eso tampoco está muy de moda, ¿no? Los malos son los otros. Entonces, bueno, estamos en un ejercicio del riesgo, del alto riesgo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo salimos de este ejercicio de alto riesgo. Y agradecerle, por supuesto, al autor el que haya querido hacerlo aquí, el que haya pensado hacerlo aquí, que para nosotros, pues evidentemente es una ilusión y además es una obligación. O sea, y bueno, las obligaciones de estas son maravillosas. Ante complice, además. Cecilia. Vale. Buenas tardes, gracias por la asistencia en primer lugar y gracias por la acogida. Bueno, cuando Antonio Arroyo me envió este libro por email, en un archivo adjunto, yo lo leí y se me ocurrió hacerle una cosita que se lo mandé, pero como una cosa privada, y el buen señor cogió por el prólogo cuando Claro, cuando me dicen, y ahora me lo presento y digo, oye, ¿ahora qué hago yo? Porque claro, el prólogo está, entonces yo lo que hice un poco, pues me basé en el prólogo y aumenté un poquito, porque claro, lo que voy a decir es más o menos lo que ya fue la impresión que yo tuve al leer el libro, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo, empiezo. Cada vez que leo un libro de poemas de Antonio Arroyo Silva, pienso que estoy ante una nueva celebración del hecho poético. Y es que el poeta procura tener los ojos abiertos sobre las cosas, para buscar en ellos un nuevo punto de partida, dejando atrás lo creativamente conocido para internarse en el territorio de lo sorprendente. De ahí que su poesía se haya movido siempre entre la transparencia y el misterio, entre la reflexión sobre el yo
y el mundo que le rodea y la exploración del lenguaje. Pienso que su forma de entender el hacer poético como un reto que se propone en cada uno de sus libros, con un manejo muy particular del lenguaje, lo hace acreedor de una de las voces más originales en el panorama de la poesía canaria actual. Cada nueva entrega supone, al menos para mí, una nueva entrada en el asombro de los descubrimientos, y Mis enemistades íntimas, su último libro, no podía ser menos. Esa atadura a la que se refiere el título de la primera parte de las 4 que componen este libro, Religare, no es otra que una íntima conexión con todos aquellos que, como él, aman o han amado la sustancia poética, como Begoña Abad, Evelyn Lescano o Domingo Acosta, aquí presente, entre otros. Eso por haber venido. Por eso no es de extrañar que en el poema dedicado a Arturo Macampi, su imaginario poético se funda con una naturaleza que invita al canto. Pero no nos descuidemos, porque pronto saltará la sorpresa que nos llevará a la reflexión sobre nuestro acontecer. Y salta con un verso contundente que cierra el poema dedicado a Isla Correllero. Dice: el hambre no protesta en la morgue del tiempo. Un verso que no puede leerse sin sentir cierto escalofrío, porque lo difícil tal vez sea considerar la necesidad de saltarse los propios estados de ánimo o llevarlos al terreno poético con la distancia suficiente. Oficio de vida, título de la segunda parte, bien podría titularse Oficio de poeta, pues todo gira alrededor de la palabra y su memoria. Es, en definitiva, una pregunta al porqué, el cómo y el cuándo de su acercamiento al hecho poético, con una palabra que al hacerse poema se torna a veces triste, y todo parece ser flor o precipicio. Y hay que elegir entre la flor, que puede ser la rosa, pero también la fría mandrágora, y el dejarse arrastrar por la palabra para dejarse caer con ella hasta las profundas cimas del propio yo. Difícil elección para esta lectora a la que desde siempre le atraen los abismos, aunque procuro seguir el consejo de otro poeta al que Antonio Arroyo alude en uno de sus poemas, Rafaela Rosarena, que dice: hombre, desciende no más que a la flor. Y Antonio Arroyo sigue en su búsqueda constante en la creencia del poder de la palabra, incluso cuando ésta pueda volverse enemiga. De ahí el reto del poeta no para vencer en todas las batallas, pues como él mismo afirma, salir victorioso es como derribarse, a cimas del inverso con la sangre enemiga entre las uñas. Nunca ganaré esas batallas. Y es que el poeta no pierde contacto con la realidad, con la tierra que pisa, donde se escribe libertad y las letras no alzan el vuelo. Y por eso su palabra se vuelve combativa y su reto tiene mucho que ver con ese oficio de vivir, reconociendo sus derrotas y sus miserias. Dice: somos los asesinos natos del verbo amar, afirma en un verso que nos golpea y nos vuelve inevitablemente hacia una reflexión sobre nosotros mismos. Porque esas íntimas enemistades que se cuelan por los intersticios de los días, que vienen o tal vez están ahí desde siempre, son también la propia mirada del poeta sobre las cosas. El poeta crea su propia atmósfera en su contemplación inquieta del mundo, y en medio de ella pretende atrapar un instante de insólita realidad, aunque sepa que solo le será concedido un leve vislumbre. Con las miradas mínimas los poemas se acortan, se hacen más incisivos, si cabe, como si el poeta nos arrojase un dardo, el de su aguda palabra, que se nos clava en lo más hondo de uno mismo. La ironía acude ahora en versos que nos recuerdan que en el salón profundo toca la lira, mientras arde la casa del cuerpo alrededor, que nos remite a aquel emperador loco o a nosotros mismos, que como alivio pensamos en ese otro salón del ángulo oscuro del poeta sevillano, al que es preciso despertar con esa voz que le diga: levántate y anda. Pero la ironía y el juego continúan, haciéndose muy patentes en el poema del gato de algodón. Sin embargo, una segunda lectura nos inquieta, a pesar de que no podamos borrar nuestra sonrisa al sentirnos como el gato escaldado. La ironía se torna amarga en algunos poemas.
cuando el frío repica como un bronce cercano de paz o despedida. Sin embargo, en una nueva vuelta de tuerca, el poeta nos propone una suerte de venganza al destino y nos dice: entonces puedes abrir tu caja de Pandora. El pan maldito cierra un libro que, a pesar de lo corto, se me antoja denso y atrayente. El pan, alimento de connotaciones místicas y míticas, se vuelve aquí pan de los hambrientos, de los orates, el pan nuestro de cada día. Este pan del poeta, inspirado, según él mismo nos aclara, en un episodio de locura ocurrido en la localidad francesa de Pont-de-Saint-Esprit, por la ingesta de un pan envenenado, lo que también recoge en uno de sus poemas, es un pan que se reivindica a sí mismo, tanto con el bien como con el mal, y no deja de producirnos una nueva inquietud, los últimos versos que como plegaria o sentencia nos ordenan. Sigan huérfanos de pensar, fagociten el pan que se les da, y circulen, despejen la vía láctea, y con su amén nos vuelve a expulsar del paraíso. Advertencia o parábola que quien tenga oídos para oír, que escuche. El libro se cierra con el poema "Y eso fue para que yo", donde a manera de epílogo el poeta ratifica su intención de traer a la memoria, la de él y la nuestra, esos instantes vitales, a veces dolorosos, del que todos de alguna manera hemos sido partícipes. De ahí que el poeta intente fijar el instante transitorio que percibe y hacerlo absoluto, y para ello necesita ese poder daimónico que le permite traducir esa verdad vislumbrada y transmitirlo en forma de poema. Dice Gao Zixian que a la literatura le basta con suscitar en el hombre algún sentimiento, alguna emoción, alguna certeza. Si lo induce a la reflexión, se convierte en necesario. Y esto ocurre con la poesía de Antonio Arroyo Silva, a la que doy otra vez mi enhorabuena. Sí. Bueno, desnudarse es que uno sienta, ¿no? A veces por encima del traje, pero desnudo. Es que somos así, nacimos así y nos vamos a pasear. Muchas gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, a su director. Estoy encantado de estar aquí. Esto es para mí un gran honor, porque yo ya, como le dije antes, yo me hice mayorcito. Bueno, nunca uno termina de ser mayor, pero yo me hice mayorcito aquí en La Laguna. Aquí empecé a desarrollar el pensamiento. Aquí, en esta universidad, como digo en un artículo por ahí, algo respecto a un libro sobre Verdugo que escribió Joaquín Rivero. Aquí me engañaron con respecto a Verdugo, y después, gracias a ese libro aquí, descubrí que Verdugo era todavía más de lo que a mí me habían enseñado que era. No voy a nombrar a mi íntima amistad, ni a mi íntima amistad. Pues muchas gracias por esta acogida. Gracias a Cecilia, que no mi íntima amistad, mi íntima amiga, de hace mucho tiempo, porque para mí es más importante la amistad que los libros, que esas cosas superficiales que salen por ahí. Pero debajo de Cecilia, aparte del Premio Canaria, de que ha escrito un montón, de mi admiración hacia su obra, etc., hay eso, humanidad. Y eso es lo que busco yo a través de la poesía, de una manera o de otra. Esta vez me tocó hacerlo de manera comprometida, ¿no? Es decir, toda la poesía es social, porque es una manifestación rebelde contra lo establecido,
que tú lo decías antes. Pero también rebelde con respecto a la palabra, no decir lo que es de uso común, sino decirlo de otra manera, darle la vuelta, arriesgarse. Que eso define precisamente mi libro, una de las facetas. Entonces, ahí está, esa complicidad. Cecilia, mira lo que acabo de terminar. Ella me escribió unas palabras para no estar 2 horas hablando por teléfono, por ejemplo. Y a mí me encantaron, porque salieron del corazón, salieron de la piel, salieron de la humanidad. Y aquí está reflejado. Bueno, entrando un poco en el libro, bien, les voy a explicar primero, voy a ir por capítulo, poco. Pero primero que nada, voy a leerles una cosa que yo aquí escribí, aquí intento hacer las cosas de forma natural, aunque vaya más allá, y que eso vaya entrando poco a poco en quien lee. Es decir, aquí el protagonista no soy yo, aquí los protagonistas son ustedes, los que lean este libro o los que quieren leer. Bueno, hay mucha ironía también, pero a veces es una manera de rebeldía. Mis íntimas enemistades vienen todas juntas bajando una calle del verso. Traen la pipa de la paz, pero es un cachivache demasiado raído. No suelta el humo blanco de la conciliación. Desconozco el motivo que los hace pensar que soy devoto de sus benevolencias, pues miro a otro lado cada vez que ellas vienen. ¿Las odio? ¿No las odio? Quizá las ame, pero tal vez sean cadáveres que tengo en el traspatio. A veces se enquistan tanto en mí que me pregunto si soy yo la más íntima enemistad que nunca tuve. Y respecto a este libro tiene toda una historia, ¿no? Es decir, aquí está lo que está escrito aquí y el silencio que hay entre ellos, que también quiero que sea revelativo, es decir, que hable. Entonces, religare es una palabra clave, que como es una unión, dice Jorge Rodríguez Padrón, que en literatura hay una cosa, tiene que haber religión, religio. Religio es religare y relegere. Pues el libro es religare y relegere. Y el religare no viene de cosas de críticos ni nada. El religare viene de una lectura que compartí con Domingo Acosta Felipe, aquí presente. Me prestó unos libros, yo le presto otros. En otros años hemos incluso escrito muchas cosas hasta juntos. Nos dejamos influenciar uno a otro. Es decir, como intentando pasar del modus operandi de lo que había ahí en el ambiente de antes y bueno, y ahora incluso. Entonces, esos libros que hice, a medida que lo iba leyendo, pues hacía un poema donde nombro al autor, nombro la obra y hago una pequeña crítica, un pequeño poema, ¿no? Y eso creo yo que es mágico, porque estoy relacionándome con otras personas que no son de aquí, y algunas sí, y eso, la palabra vuela, la palabra une. Yo he visto textos de poetas hispanoamericanos que nada tienen que ver con canario, parecido, no es parecido en cuanto al verso, sino en cuanto a lo que dice. Es increíble. Pues vale, y en este religare, pues aquí por ejemplo, Begoña Vara, un libro que se titula A la izquierda del padre.
En este caso, no voy a explicar los poemas, pero aquí sí conviene. Es decir, una gran poeta que admiro, no es verdad que nosotros somos los mejores, los canarios, somos todos igual, somos poetas. Es decir, los poetas y los escritores tenemos una parte común, que es la lengua que usamos, y los poetas en este caso tenemos una parte común que es el lenguaje poético, ¿no? Pero también cada cual tiene que tener sus raíces. Yo las tengo canarias, etc. Begoña decía, sois. No, vosotros sois. Yo le decía, no, ustedes son. Bien. Entonces, esto le digo yo al libro ese. Porque la poesía y tú son amantes y a veces desconocen el mundo, que el mundo es más cuadrado de lo que parece. Por eso caen al abismo muy a menudo, pero de nuevo el mundo vuelve a ser redondo. Respecto diría que está aquí, el libro Grito es un libro no solo que me impresionó, sino que sabía por qué me había impresionado, que eso es otra. Entonces, en su libro, no me importa Felipe, Grito, antes de saber los secretos, no iba a revelar ningún secreto, Domingo, dice, y esta es mi crítica en poema, ¿no? La materia del cuerpo es un poro que grita desde lo imperceptible. Las paredes del cuerpo de la casa, que es un poro, abren sus puertas a ese cielo redondo que tienen por tejado. Esa enorme pintada donde el gato Jersey, media luna en el muro de lo invisible, ríe y también grita como tú, como la O del yo, difuminándose en cópula. Y nada, y entramos en oficio de vida. Yo creo que el oficio del poeta es oficio de vida. Es decir, tiene que fundar su vida ahí, porque si no hacemos eso, entonces no podemos acercarnos a quien nos lee. Es decir, tenemos que dar una serie de señales. Y aquí ya la cosa empieza ya más seria, ¿no? Más seria entre comillas. Aquí ya empiezo ya a hacer. Al dolor de don Manuel Díaz Martínez. Don Manuel Díaz Martínez es un poeta cubano exiliado, pero no deja de ser de izquierda. Exiliado cubano, repito, pero no deja de ser de izquierda, no de tener unos pensamientos avanzados, etcétera, etcétera, que tengo la suerte de conocer. Y por opinar, estando en un jurado, en cierto jurado, donde se le dio un premio a un poeta, el gobierno le dijo que tenía que quitarle ese premio y tenían que firmar un acta. Pues don Manuel dijo, Nanay de la China, este es el mejor poema. No porque es contrarrevolucionario, no señor. Y eso le costó mucho, le costó ese dolor del que hablo, que este dolor de don Manuel Díaz Martínez sí que es una íntima enemistad mía. Me lleno los bolsillos de piedras blancas, piedras como algodones, floto en el peso y tiro las nimias levedades, a no sé qué materias y estados del silencio. Los huesos ya no importan, ni la vida al fondo de la luz, si ya seré la acacia que aturde los sentidos y merma los ocasos. Bueno, no voy a leer todo, pero mira, es un poema aquí ya está más directo con la realidad, pero también no solo la realidad, sino la realidad del lenguaje, ¿no? Pero sobre todo la falta de libertad, la mentira, la hipocresía.
de cuando nos empezamos. Escribes libertad y tus letras no alzan el vuelo. Lloras la inmigración y te ríes del que está sordo o no puede apenas levantar el ánimo, pues realmente quiere un mundo justo. Así que todos aprobados, menos yo, que estoy sordo, soy ciego, o cruzo el mar y me ahogo, o llego a la otra orilla y también me ahogo entre tantos ahogados del verbo. Voy a leer todo esto, pero bueno. Un poema que, bueno, voy a leer ya que lo menciona, el poema ese que menciona Cecilia de por qué eso de que somos los asesinos del verbo amar. Antes de ese. Somos la diferencia entre un yo y un nosotros. Somos los asesinos natos del verbo amar, anáforas del texto que nunca escribiremos, porque falta papel o está mojado, y siempre repetimos la misma historia, la redundancia cruel, el vil pleonasmo, la disteria absoluta de piel encapsulada y fibrosa que fustiga los ortos pulmonares y el ahogo hipotérmico. Pero, ¿y tú, tan arriba, que ahora el libro cierras? Di quién eres, anófeles de mis circunstancias, lindo zaguán al que te llevan las negras circunspectas desolaciones mías. Voy a leer 2 o 3 poemas más, después si quieren hablamos un poco bueno, sencillamente sobre cada poema voy a decir algo que, no que ilustre, sino que haga un poco de lo que estoy diciendo, ¿no? A mí me encanta un pintor norteamericano que se llama Hopper, que le llamo Hopper, que pinta la soledad del ser humano, ¿no? Pues cuando yo estaba escribiendo este poema me vinieron todos los cuadros de él, y los relacioné conmigo, con mi vida, con la vida que veía en ese momento alrededor. Hasta donde llega la soledad de un periódico abierto, sin letras, ante una cara sin rostro que no espera por nadie, y en un fondo pintado mientras ni el silencio florece en la ramada, la ausencia de los pájaros pone cruces a un labio, y la tristeza, ¿dónde está con su abrigo gris de cretona, con su lágrima en el botón de su camisa? ¿Dónde está si no ocupa la nada alrededor del pozo del café en el frío, ni el frío tintineo del cubierto al mover la noche de este insomnio? Claro, en la poesía todo se cuela, todo. Se cuela otros poetas, otra lectura de poemas, se cuelan novelas, se cuelan cosas que tenemos alrededor y vienen de repente, a veces sin pedir permiso, otras veces sí lo pide, otras veces lo pido yo. En este caso yo soy un lector, bueno, de ciencia ficción, claro, no ciencia ficción, de Herbert, más o menos lo más importante, sobre todo Frank Herbert, que es de los más que me gusta, Ray Bradbury, etc. Pero aquí vino un personaje de Dune, que es una de las grandes novelas que para mí que se han escrito, se ha escrito en el siglo XX, ¿no? Es una saga. Bueno, esto es un insulto a una íntima amistad, que no sé ninguno de ustedes. Baudelaire también te escupiría.
Yo no creo que roce más tu puerta. La poesía es la infamia de la infamia y no se queda en simple dicho. Solo pedía el mismo gesto que te dio mi palabra. No podría verter mi agua por tu ceja, demasiado valiosa para el gusano. Me quito el desfiltraje por si las moscas. Lo firma Paul Atreides. Y bueno, vamos a pasar a la de las miradas mínimas, esa cosa que es lo mismo, como decía Cecilia, pero usando un poco la síntesis, pero también la ironía al mismo tiempo. Avisora y precisa de soslayo me miras entre la multitud. Le clavo un mondadientes a tu ojo virolo, carne de aceituna. No me despiertes. Bebo piedras y fuego en la vigilia. Y cuando sueño, bebo tus manos hondas como pozos inversos, como tibios canales que me conducen más allá de la muerte. Vivir a un paso de los amaneceres, no me despiertes. Y el poema que decía Cecilia antes, chico, pequeño. En el salón profundo, tocar la lira, mientras arde la casa del cuerpo alrededor. Y el gato, por supuesto. El gato es mi gato. Mi gato, en ese momento, me pareció más importante que el gato de William Carlos Williams. Un poema que me encanta, que es uno de los que yo tengo ahí, que no se me olvida ni en inglés ni en español, esas cosas. Dice, as the cat climbed over the top of the young closet. Bien. El gato de algodón que corona una colcha de nubes, mira la ingravidez o la intuye, mientras se eriza y levanta la pata para arañar el aire y después relamer el azúcar que dejaron abejas invisibles en un cordón del zapato del tiempo. Y se quedó escaldado. Vale. Y cuando te ves solo, sin armadura, sin ojos ni apariencias, más informe, desnudo por encima del traje, cuando la oscuridad te pilla en medio de tu noche y no tienes el bono del tranvía, ni el brillo necesario de asir el mango del destino y poder levantarte y subirte en el tren que nunca para. Cuando el frío repica como un bronce cercano de paz o despedida, entonces, aún entonces, puedes abrir tu caja de Pandora. Y con respecto por último, para acabar, al pan maldito, eso, a mí me vino una historia por los medios informáticos, por los periódicos, etc., sobre los vencidos de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se me metió aquí que nosotros no tenemos los vencedores, me refiero. No podemos ir de vencedores. Es que realmente somos los vencidos. Los vencidos somos todos. Y después los vencedores son eso que llamamos el poder, etcétera, etcétera. Sin actitud, sencillamente es la verdad. Entonces me vino esa cosa de esa historia de unos experimentos que hicieron los americanos con los franceses, se dijo, y que la gente empezó a comer pan y se volvió loca, y de ahí la pincelada surrealista que puede haber por aquí, pero ahí se refiere a eso. Hay una serie de crónicas, etc. Entonces me vino la oración del pan. Es decir, no es Dios, está ahí, es el Dios ese de aquí, del poder, ¿no?
Entonces surge una especie de anti-oración. El pan, bueno, voy a leer este. A veces imagino el pan sobre una mesa, la cáscara mohosa brillando con un verde mafasca en la oscuridad. Un pan muy parecido a la muerte, sobre un mantel de hule, una tumba con forma de pan que alberga migas muertas. Imagina el vacío alrededor. Y pongo un poco ahí con el otro pan, el pan nuestro de cada día, que es el sufrimiento y que es la alegría. Y aquí sobre todo ya señalo a esa gente, a ese poder. Bien. Y entonces aquí viene la burla, pero la burla es real. Aquí no soy yo, aquí es alguien, una crónica, un altavoz externo que dice, que ordena, que dice: de orden de nuestra emperatriz el águila, se levanta la veda de asesinatos varios. Manténganse alejados del hongo en forma de telera y absténganse de recoger los trozos de maná que cayeran del cielo. Y si entre los despojos encuentran los zapatos de un tal Rimbaud, no olviden que la luminosidad que irradien perjudica seriamente el protocolo regio y las cotorras públicas van a cantar hasta por la pluma. Sigan descalzos, sigan huérfanos del pensar, fagociten el pan que se les da y circulen, despejen la Vía Láctea. Amén. Y claro, y hablando de los vencedores, y acabo casi, hablando de esos vencedores, ¿no? Claro, hay una pequeña reflexión. Y dice que los ovnis reinventaron el verbo abducir. Dicen que el molinero, el panadero, pero ya nadie se acuerda, casi nadie, casi tú, que fuiste el silencioso vencido simultáneo. Y al final, por último, este principio está unido al párrafo anterior, pero es que esto resume un poco la atención del lector, ¿no? Yo en el primer poemario, bueno, no el primero, sino uno que publiqué con Idea, ya Sinfonía, tomé como prólogo, como epílogo, un poema de Hellman, donde hablaba, se titula Fallo, analiza, y esto fue porque, etcétera, analiza un poco el poema como lo analizaría el poema, ¿no? Entonces yo hago aquí, vuelvo, pero conmigo. Y eso fue para que yo camine por aquí con recortes de periódicos viejos. Y eso fue para que yo me olvide de los telediarios y de la caja tonta y encienda la cajita mágica de un poema que nadie quiere entender, sin hamaca ni cotufa, sin baba de mamá recalcitrante que me traiga las viandas al sillón del acomodo. Sé que no vas a llorar, que encontrarás extraña la ausencia de lugares comunes y que huirás del dolor que aquí te traigo en la memoria. Gracias. Este libro se lo voy a dedicar a la economía. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o una demanda al autor, ahora que está aquí. No, yo darle las gracias por un poemario tan hermoso que espero disfrutar rápidamente, porque yo sé el esfuerzo que lleva y estoy gratamente sorprendido. Gracias, Domingo. Ya sé que has trabajado, que has hinchado los codos, porque alguna versión conocía, me parece. Y la verdad que te felicito,
O sea, no me arrepiento para nada, yo qué sé, haber visto ser expresado de lo dotado que estaba expresamente. Domingo, tú y yo sabemos muy bien. Independientemente de cómo me llevo. No. Estoy hablando como Sí, amante sí. de la literatura. No, pero yo voy a ir. Que los poemarios ya están dentro de nosotros, como decía Miguel Ángel. Y que llega un momento que decimos, es el momento de que lo lea, ¿no? Entonces, nos dejamos la piel ahí. Yo sé que tú, yo sé que yo, y yo sé que Cecilia y todo. Porque queremos hacer esto, que esto sea, que este caballero decía. Gracias, Domingo. Y ojalá hubiera más poesía. No digo que el tema ese de popularizar la poesía, porque no, la poesía es una cosa seria, no como el folclore y esto y tal, que eso no es folclore, es algo más serio, más profundo que se caiga una lagrimita, es algo que tiene que incitar a la reflexión y al diálogo también. Ya te he dicho, he dialogado los libros tuyos que tú has prestado, que yo también te he prestado, y eso va creando. Gracias. Si no hay nada más, lo único, agradecerles que hayan venido. Y bueno, eso de que la poesía es seria y no sé qué. Yo me acuerdo de esa frase, ¿no? Un poco para hacer una reflexión final que decía, no hay nada más serio que el humor, ¿no? Entonces, Una cosa seria. el humor es una cosa seria, ¿no? Que parece una contradicción, sí, pero como te cojas en medio ya verás tú. Es decir, eso es lo que pasa con la poesía, ¿no? Como te cojas en medio, si te coges bien, pero como te cojas de lado, para levantar el vuelo te cuesta, ¿no? Digo eso porque, bueno, yo creo que es un arma potente, ¿no? La poesía es un arma potente, ¿no? Porque lleva a la sensibilidad, ¿no? Y sí, yo es cuestión de salida, pero yo creo que sí, que somos sensibles, cada uno en su punto, llegamos cada uno en su punto, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es importante, ¿no? Que hagamos, como yo les decía al principio, en los tiempos que corren, que hagamos un ejercicio de sensibilidad e intentar un ejercicio que nos proponía el autor en su discurso, que es, bueno, realmente esto no es para quien escribe, sino para quien lo lee. Lo lee. Y ese es el papel, ¿no? Es decir, ¿para qué me sirve a mí algo si no cumple la finalidad social para la que estamos? Sí, no. Yo pienso que escribimos para vamos, yo por lo menos en mi caso, yo no escribo para. Yo creo, en todo caso, se para mí. Entonces, yo pienso que... Sí, total. Porque yo pienso que escribir es irse conociendo un poco, es una investigación sobre uno mismo. Yo creo que la escritura tiene eso de egoísta, ¿no? O sea, cuando uno escribe, está investigando sobre uno mismo y sobre la realidad que hace que uno mismo sea lo que es, ¿no? Eso. Después ya que esa realidad y eso después viene la cosa de la vanidad, ¿no? Y tú dices, ay, pues, si esto me dicen que está estupendo, bien. Pero en el momento creativo, en el momento de la creación, uno no está pensando en a ver si le gusta fulanito o a ciclanito, porque entonces ya te estás condicionando. Yo pienso que en el momento en que estás escribiendo porque te quieres conocer un poco más. Yo me Claro, Sí, claro. muy buena palabra esa del tema del ombligo, la vanidad, etcétera. Si fuera por eso, bueno, todo lo que vemos es malo, ¿no? Pero otra cosa
otra cosa, ya por eso decía yo de que el ejercicio de la poesía, lo mismo que el ejercicio de la libertad, es una cosa muy seria, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que pensar en yo, nada, qué bueno soy, qué metáforas pongo aquí, no, es lo máximo de la poesía de mundial y tal, no es eso. No es eso, porque si hacemos eso, vienes tú, o tú dices, ay, que del hombre este. Bueno, sí, se expresa de maravilla y tal. Y como digo aquí también un poema, yo no me vendo a la moda, no me vendo a la vanidad, no me vendo ni siquiera a los sentimientos. Es decir, los sentimientos de la persona surgen porque tienen que surgir, y ahí es donde está ese ejercicio de libertad, ¿no? La amistad también es un ejercicio de libertad. Yo soy amigo tuyo, no porque o de Roberto, no porque me convenga ser amigo tuyo, ni de Roberto, ni de Domingo, ni de y etcétera, sino sencillamente porque sí, porque respetando, ahí es donde se demuestra esa amistad, ahí es donde tú me has demostrado esa amistad y los demás, y mi familia y todo. Pues ahora yo creo que sí, ¿no? Ya llega el momento de despedir, de agradecerle tanto al autor, en este caso, que haya querido venir, y a Cecilia, que nos haya querido acompañar, y lógicamente a ustedes que nos han regalado, nos han hecho de los mejores regalos que se puede hacer, que es regalarnos su tiempo para haber estado aquí con nosotros. Y bueno, en la próxima nos vemos. En la próxima. Pues muchas gracias.